Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron a ver ustedes en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio: se perdonen nuestros pecados. Tomen asiento. Queridos hermanos y hermanas, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es tener este deseo en todo momento de agradarle. En este día tan especial de la alegría, los textos vienen todos conjugados para que entendamos, como lo ha dicho la palabra en la segunda lectura, para que ustedes no se escandalicen. Tomen como ejemplo a los de paciencia en el sufrimiento a los profetas. En la reflexión que le daba antes, hablaba de que el amor y la cruz están entrelazados. Usted no puede decir que ama si ese amor no se ha curtido en el sufrimiento. Y no hay sufrimiento que al final no lleve a la persona a aprender a amar. Las que son madres saben que en el momento del parto hay dolor. Pero la alegría también, porque se mezcla ese sufrimiento, ese dolor, y que una vez el fruto bendito de sus vientres, que son sus hijos, salen a la luz, en el alumbramiento, se despeja todo el sufrimiento, el dolor, salvo que hayan otros casos pues particulares como consecuencia del parto. Pero lo que quiero decir es que la alegría, el amor que embarga a la madre supera todo lo anterior. Lo mismo pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual se entrelaza el dolor y el amor.
Por eso que se nos dice que los profetas, antes que tú y que yo, esto lo vivieron. Si ustedes meditan y estudian a los profetas, no hay ningún profeta que esté eximido de la prueba. Incluso en algunos de ellos hasta se pelean con Dios. El profeta Jeremías en un momento dice, mejor me hubiera abortado mi mamá. En un momento que dice, ya yo no quiero hablar más de Dios. Cada vez que yo hablo de Dios me meto en problemas. Sin embargo, ellos también sienten una fuerza que le impele, que le fuerza a hablar. Ay de mí, diría Pablo, si no hablo de parte de Él, si no evangelizo. Porque el amor, cuando te inunda el amor de Dios, por más que tú quieras silenciar o callar, ese amor te lleva a decir lo que tienes que decir de parte del Señor. Este texto viene para iluminar lo que nos toca vivir en estos días. Por eso le estuve hablando de que no fue fácil lo de la Sagrada Familia de Nazaret. Ellos tuvieron todos los inconvenientes que puede tener cualquier familia, y cuidado y más. Pero le creían a Dios, confiaban en el Señor, que es la gran diferencia. Porque hoy también se nos advierte de la desconfianza. Fíjense que Jesús sentencia, porque es una sentencia de Jesús, cuando dice, los muertos, cuando le preguntan a Jesús, porque Juan tenía, yo diría no tanto Juan, sino los discípulos de Juan, porque también se toca en otro pasaje, estaban como en la incertidumbre, ¿será este el Mesías o hay que esperar a otro? Y digo porque no debemos olvidar que el primero que reconoce al Mesías es el mismo Juan, y que por su causa va a la cárcel. Y entonces es Juan que señala, ese es el Cordero, el que quita el pecado. Algunos discípulos de Juan se pasan a ser discípulos de Jesús. Probablemente digo Juan, el mismo Juan Evangelista, probablemente su hermano, digo probablemente, cabe la posibilidad de que algunos de ellos pasan a ser después discípulos, porque Juan dice, yo no soy el Mesías, detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Inmediatamente dice el texto que cuando le hacen la pregunta a Jesús, Jesús sencillamente responde al cumplimiento de una profecía de Isaías. ¿Y qué señalaba la profecía de Isaías? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan de júbilo, los leprosos quedan limpios, y señala como consecuencia de todo esto, es decir, de que Jesús es el hombre que obra, o sea, lo que su palabra dice se cumple. Es lo que llamamos nosotros la coherencia entre el decir y el hacer. Ese es un hombre coherente. Por eso dirá, si no quieren creer a lo que yo le estoy diciendo, vean las obras que yo estoy haciendo. Las obras hablan por sí mismas. Y dice, miren esto, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Estas palabras son fuertes, porque tristemente hay gente que se defrauda de Dios. Dice, Dios me falló, Dios se olvidó de mí. Dios no defrauda a nadie. Y en este tema de su venida, de su inminente venida, ay, sí, pero hace 2000 años ustedes están predicando lo mismo y yo veo que no pasa nada. Miren, el que no quiere ver es porque no quiere. Pero hay signos evidentes que cada día nos confrontan más con una inminente venida. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no cuenta como nuestro tiempo. Pero eso no quiere decir que Dios no va a dejar de cumplir. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Israel. Ustedes saben que los israelitas, y esto es cumplimiento de profecía,
porque el mismo Jesús profetizó que su pueblo sería dispersado y que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Eso se cumplió. Son profecías. Pero también profetizó que hasta el tiempo de los gentiles se daría el cumplimiento de la vuelta de los judíos a Israel. Eso se cumplió cuando en el año 48 los sionistas vuelven a su tierra, cumplen una profecía dicha por el Señor. Pero ahí no queda todo. Si ustedes van a Israel, van a ver cómo los judíos en su tecnología han hecho producir el desierto. Y no es lo que está diciendo el profeta Isaías hoy. Está claro. Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto, se cubra de flores que florezcan como un campo de lirio. Usted va a Tierra Santa y pueden ver cómo los judíos en su tecnología han hecho que esto de verdad sea. Esto no es un secreto. O sea, me van a decir que esto no se ha cumplido. ¿Cómo Dios le ha dado a su pueblo? Porque hay una cosa que ustedes no deben olvidar. A pesar de que el pueblo judío está todavía cegado en cuanto al Mesías, no quiere decir que no haya dejado Dios de tenerlo como pueblo elegido, porque se le va a quitar el velo en su momento. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, para ellos será la primera vez, porque todavía no lo reconocen. Y esto es lo que está planificando el Señor. Hay un retorno de Jesús, pero no de un falso mesianismo que ya también está confundiendo, porque hay muchos que se presentarán diciendo yo soy. Tengan esto claro, no va a haber una reconstrucción más del templo de Jerusalén, que es el sueño de los judíos, para que se cumpla la promesa. No, porque el templo ya fue reconstruido, el templo es Cristo, y todos los que están en Cristo son templos vivos. Esto es lo que Dios quiere, por lo cual Dios quiere ahora establecer su reino en cada corazón. Dios quiere habitar en cada uno de ustedes que son templos del Dios vivo, donde el Espíritu Santo quiere descender para que en ustedes se dé el culto verdadero. Recuerden lo que dijo la mujer samaritana cuando ella también tenía sus conflictos con respecto al culto verdadero. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén hay que dar culto a Dios. Nosotros tenemos aquí el monte Garizim. ¿Cuál de los dos es verdadero? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Días vendrán en que los verdaderos adoradores no va a ser ni en Garizim ni en Jerusalén, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en cada corazón. Dios quiere hacer de nosotros templos vivos. Por eso no es ajeno decir que el verdadero portal de Belén es tu corazón. Ahí quiere nacer Jesús. Y no quiere solamente nacer allí, quiere permanecer allí para siempre. Son ustedes portales de Belén, hermano. La pregunta, ¿cómo está tu portal? ¿Cómo estás preparando el portal? ¿Qué lugar le vas a dar al niño? Él no quiere solamente una parcela, lo quiere todo. Lo quiere todo. Porque cuando yo digo, Él es mi Señor, entonces yo no tengo voluntad propia porque he cedido libremente mi voluntad a Él. ¿Qué es lo que significa eso? Hacerse pequeño. Miren, la escuela de Jesús, de María y de José, que son lo más significativo, es la escuela de los Anahuim. En la Biblia significa los pequeños. Jesús fue el primero que se empequeñece, siendo Dios, se rebajó a sí mismo y nos enseña que para entrar a conocer a Dios hay que hacerse pequeño. Hay un hecho histórico que todavía tiene todo un sentido alegórico o un simbolismo hermoso, que es precisamente cuando usted va a Belén, donde nació Jesús, la gente que entra al santuario tiene que agacharse, entran así. ¿Saben por qué? Eso tiene dos realidades. Hay una razón histórica.
Pero para mí la segunda es la más importante. La primera razón es porque antiguamente los conquistadores entraban a los templos, sobre todo los musulmanes, y entraban galopando en caballo y destruían. O sea, la mayoría de los antiguos templos fueron destruidos. Uno de los pocos templos que se conserva de los primeros siglos es precisamente la Basílica de la Natividad. Entonces, para impedir que eso se diera, tuvieron que reducir los espacios de entrada para que no entraran los caballos, ¿sí? Y entonces, así, la gente se ve obligada a entrar así. ¿Pero para qué? Para que entendamos lo que está diciendo la profecía de hoy, que para mí es lo más hermoso. Dice, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Cuando tú comparas, miren la impresión que tiene Jesús de su primo Juan es hermosa. No ha habido un hombre tan grande como él. Pero también Juan Bautista tiene en alta estima a Jesús. Llega a decir, cuando Jesús lo pide el bautismo, yo no soy digno, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Y el Señor le dice, es necesario que se cumpla la Escritura. ¿Qué estamos viendo aquí? A dos hombres, pero todavía Jesús con mayor grado, porque Jesús es Dios, Juan Bautista no es Dios. Es necesario que nos bajemos, que nos anonademos. Y dice el Señor, sin embargo, el más pequeño, el que más se baja, es más grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ustedes quieren ir al cielo? Anonádese, hágase pequeño, baje. Eso significa destruye tu orgullo, destruye tu soberbia. Porque hay mucha gente, incluso nosotros religiosos, podemos caer en la soberbia de saber que lo podemos todo, que lo sabemos todo, y eso no es así. Cuanto más pequeños somos a los ojos de Dios, más grandes somos en su presencia. Por eso la Virgen, que es de esta escuela, puede decir, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Quiere ser grande ante Dios? Bájese, bájese. La escuela es bajar. Pero hay algunos que lo han entendido al revés. En el yoísmo, yo. ¿Ah? Y esto lo vemos, es lo que el Papa Francisco ha intentado. Digo ha intentado porque no es fácil. Sobre todo cuando tú estás montado en el poder y muchos que entran en la iglesia buscando, dice, ascendencia, o sea, crecer. A veces nosotros compartíamos en la casa o compartimos, ¿no? Qué triste cuando tú ves un muchacho que entra al seminario con deseos ya de ser obispo. No, en serio. Esto es una cosa, o sea, poder. Olvidan el sentido del servicio. Oye, la escuela de Jesús es al revés. Hazte pequeño y que sea Él que te engrandezca, no tú. Entonces uno se pregunta, ¿qué buscan en la iglesia? Si nuestra iglesia se hizo para servir, nuestro fundador, que es Cristo, no es el Papa, nuestro fundador es Cristo, vino a servir. No he venido a que me sirvan, sino a servir. ¿Cuándo entenderemos esto? Por eso escandalizó cuando los discípulos, en el momento de la pasión, que empezó en la cena pascual, Jesús se quita el manto y empieza a lavar los pies de los discípulos. Ellos se escandalizaron. Y Pedro dice, no. Y le dice el Señor, tú no entiendes esto, lo entenderás después. Pero si no te lavas, en otra palabra, si no te dejas purificar, si no bajas, no puedes ser mi discípulo entonces. Y eso vale para todo, hermano. Lo hizo en el primer... Y eso es lo que a mí me lleva siempre a decirlo de esta manera. Para mí, el título más hermoso del Papa no es sumo pontífice, ni el príncipe de los apóstoles. El título más hermoso del Papa es Servum Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. ¿Cómo tiene que ser? El Papa es el primer servidor, porque mientras más poder tengo, más debo servir. Y eso vale para todo. Aquí la primera servidora de la comunidad debe ser la superiora. Ella es la primera servidora.
Y en el caso mío igual, el primer servidor, o sea, cuanto más es mi responsabilidad, más también mi anonadamiento. Si el Señor nos enseñó esta escuela, ¿cuántos se quieren matricular de corazón? Y pasa en la familia. Yo le digo a los padres de familia, ustedes son los primeros servidores. Yo puedo tener autoridad, pero la autoridad debe entenderse como un servicio, no un autoritarismo. Hemos confundido los roles. Se llama servir. Y eso crea alegría. No hay mayor alegría que dar que recibir. Esto lo entendió Madre Teresa, Teresa de Calcuta. Una de las cosas que me impresionó de Madre Teresa era eso, ¿no? El servicio. Cuando ella estaba en vida, habían funciones que las hermanas mismas no se atrevían porque les parecía demasiado asqueroso. Pero no crean que fue fácil para Madre Teresa. Ella también tuvo su proceso de conversión. Y un periodista que una vez estaba filmando cómo podía, el hombre quería vomitar, de cómo podía, ni por $1.000.000 yo haría lo que usted está haciendo. Y la Madre Teresa dijo, yo también, yo no lo haría. Y si se hace, es por amor. El amor es lo que permite eso. Y es lo que el Señor nos enseña. Conclusión. En este tiempo de gracia, la Iglesia nos recuerda el valor del servicio y del amor. Pero ese servicio, ya lo he dicho, está crucificado. Ahí está el gran servidor. Por servirnos, miren a dónde llegó. Pero eso no se puede entender sino por el amor. Nos amó hasta el extremo. Ese es el extremo. Y eso es lo que estamos celebrando aquí en el día de hoy. Amén.